Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros. Forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Allan Kardec. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo, y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Cazadores de Historias. Si es la primera vez que nos escuchan, esperamos que sea de su agrado. Y si ya nos han escuchado con anterioridad, les queremos agradecer que estén con nosotros una vez más. En esta ocasión, el tema y las historias van por parte de Miguel. Esperemos que sea también de su agrado y que contemos con sus comentarios, con sus críticas y entre todos descubramos qué tanto es real, qué tanto es ficción y qué tan relacionados estamos con el tema. Sin más, los dejo con Miguel. Hola a todos, muchas gracias Pablo. La muerte siempre ha sido un tema bastante recurrente dentro de la conversación de los seres humanos sin importar la época. Es común que nos hagamos preguntas como ¿qué sucede con nosotros una vez que partimos? ¿Si existe alguna vida después de la muerte? O sobre todo, si es posible comunicarnos con personas que ya no se encuentran en este plano terrenal. La humanidad desde hace mucho tiempo ha tenido esa inquietud, sobre todo la de comunicarse con otras personas, y ha buscado la forma de hacerlo. Se habla de tres aspectos que infieren o que afectan en esta necesidad por comunicarnos con ellos. Uno habla de hacerlo por simple diversión, por pasar el rato, por alguna curiosidad que tengamos con el mundo de la muerte. Esto se asocia mucho, sobre todo con personas jóvenes o adolescentes que intentan hacer esto por diversión y que muchas veces lo hacen para tener algún tema en común o para convivir con otro grupo. El segundo se relaciona más hacia una necesidad que tienen las personas por hablar con algún familiar o alguna persona cercana que haya muerto y que nos surgen las preguntas de saber si se encuentran bien o cómo es el lugar en el que está. Incluso también por alguna cuestión que haya quedado inconclusa entre esas dos personas, algún problema o alguna duda, alguna cuestión que haya quedado ahí entre ambos. Y finalmente un tercer aspecto se refiere a ese deseo constante de acceder a cierto conocimiento, sobre todo de sucesos desconocidos o saber sobre el futuro que nos espera. Muchas veces también se utiliza esto para acceder a poderes ocultos con el fin de causar a veces algún daño a alguna otra persona. Este es el tema prácticamente que vamos a tocar, que es sobre espiritismo y comunicación con los muertos. El espiritismo, que fue un concepto creado por el francés Allan Kardec a mediados del siglo XIX, donde dice que es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal y las consecuencias que resultan de estas relaciones. Sin más preámbulo, les voy a contar aquí la primera historia. Esta se llama La respuesta de Beto. Hace poco más de 20 años, cuando estaba a punto de concluir el siglo XX, me encontraba en la universidad estudiando los últimos semestres de la carrera. Nuestra generación era bastante pequeña, por lo que formamos un grupo de amigos y éramos bastante unidos. Básicamente nos juntábamos 4 hombres y 5 mujeres. Nos gustaba mucho reunirnos frecuentemente, ya sea que nos fuéramos a quedar ahí o para irnos a otro lugar. Teníamos como punto de encuentro el departamento de una de mis compañeras, que vivía en un conjunto de edificios justo frente al campus. El lugar era pequeñito, un típico depa de estudiante, con una estancia de sala y comedor muy reducida, con una barra que separaba esta de la cocina. Hacia el fondo, 2 cuartos pequeños y un solo baño. Fue durante esos últimos 2 semestres, pero principalmente en el último, creo, que comenzamos a reunirnos por las noches.
Después de todos esos años, no recuerdo a qué se debió, si hubo algún elemento o situación que detonara, pero nuestras reuniones comenzaron a tornarse un poco místicas u obscuras, por decirlo de alguna manera, muy particulares. Comenzamos a frecuentar algunos lugares abandonados de los que se conocían ciertas leyendas o historias relacionadas con encuentros y apariciones paranormales. Particularmente recuerdo una cuando fuimos a una casa muy famosa de la ciudad, en donde se contaba la historia de una madre que había asesinado a sus hijos. Cuando llegamos ahí, solo 3 nos atrevimos a entrar, así que mientras los demás se quedaban afuera, saltamos la reja y entramos en la casa de 2 plantas. Con apenas una linterna para los 3 recorrimos la casa. Primero la planta baja y después el primer piso. Fue ahí donde en las paredes de las habitaciones encontramos manchas y salpicaduras de sangre. Tras lo impactante de la escena, escuchamos un ruido y echamos a correr escalera abajo. Los 3 salimos gritando y diciéndole a los demás que subiéramos a los autos y nos fuéramos de ahí. Esas eran el tipo de emociones y las descargas de adrenalina que nos encantaban y que buscábamos, y que de una de otra forma experimentábamos cada vez que acudíamos a alguno de esos lugares. En ese mismo terror de experiencias nos hizo llegar al siguiente nivel, por decirlo así. En una de nuestras reuniones, una de mis amigos llegó al departamento con una tabla Ouija, así que empezamos a experimentar. Nos metimos tanto que en otras reuniones donde no teníamos tabla llegamos incluso a hacer una con hojas de papel. Nuestra adicción a ese juego había llegado a tal punto que llegamos hasta hacerla por separado. Hay que aclarar también que todos estábamos presentes durante los juegos, aunque había algunos que nos manteníamos un poco escépticos en torno a ese tema. Así es como llegamos a la noche en particular de la que quiero hablarles. Por la tarde habíamos tenido un evento académico en la universidad y después de haber ido a comer a un restaurante, nos fuimos todos al departamento de mi amiga. Después de un rato de plática, alguien propuso que jugáramos un rato con la Ouija. A los demás nos pareció bastante entretenido, así que nos alistamos y preparamos el lugar. Encendimos 3 o 4 velas, no recuerdo muy bien, y las colocamos a nuestro alrededor. Algunos se sentaron en el piso junto a los 2 que iban a mover la tablilla, y los demás nos quedamos a cierta distancia. En la mayoría de las ocasiones en las que jugábamos, el espíritu que se nos presentaba era el de un niño de 8 años que había muerto de forma trágica. Según nos dijo, se llamaba Beto. Esa noche no fue la excepción, y una vez que empezamos a jugar, fue el primero que se apareció. Los que manejaban la tablilla empezaron a platicar con él. No recuerdo bien sobre qué era la conversación, pero en general eran temas muy triviales, muy tontos, si se me permite el término. Después de un rato, otro de mis amigos, el más escéptico de todos y que estaba sentado a cierta distancia, se cansó del jueguito y se acercó a los que estaban en el suelo. Quitó a uno de los 2 que se encontraban con la tablilla y se sentó frente al otro. Ya con los dedos sobre la tablilla, pues él dijo: a ver, Beto, si en verdad estás aquí y eres tan poderoso, ¿por qué no nos mandas una prueba? Específicamente, la prueba que solicitó involucraba que le sucediera algo a una persona que no se encontraba ahí en ese momento y que no era mucho de su agrado. Los demás nos volteamos a ver un poco sorprendidos y fue en ese momento que ocurrió lo que a continuación describo. Como ya era bastante tarde y hacía un poco de frío, además de que no queríamos que las velas se apagaran, las ventanas del departamento se encontraban cerradas. Sin embargo, un viento helado y bastante fuerte se sintió en la estancia. La fuerza fue tal que un pequeño florero que se encontraba en la barra de la cocina cayó al piso y se hizo pedazos. Obviamente, las llamas de las velas se apagaron y nos quedamos sumidos en la oscuridad. Se escucharon varios gritos antes de que yo me levantara para encender la lámpara del techo de la sala. Cuando se iluminó el lugar, todos tenían el semblante pálido, en particular la persona que había formulado la petición. Después de unos instantes comenzaron a aparecer risas nerviosas. Algunos se pararon a tomar agua, otros salieron a tomar aire, pero todos quedamos con una impresión bastante fuerte. A partir de esa noche, aunque nuestras reuniones continuaron, las excursiones a lugares extraños se detuvieron y, por supuesto, nunca más volvimos a jugar Calaouija, la cual fue a parar directo al contenedor de la basura del complejo de edificios. Wow, Ouijas. Ok. Eh, bueno, pero esta es una historia muy personal, en tu caso, ¿no? Sí.
del lugar que mencionas, de donde hubo un asesinato muy famoso, fue la casa de la Mijangos, ¿no? Sí, yo vivía en Querétaro y bueno, ese caso fue muy conocido. De hecho, si no mal recuerdo, es por estas fechas o hace muy poco, acaba de salir apenas de la cárcel la señora esta. Incluso ahorita ya la casa, si quieres ir, la tienen, pusieron una barda, o sea, ya no hay manera de entrar porque sí se convirtió en un lugar muy frecuentado por personas y incluso gente que se metía ahí pues para drogarse o cosas así, pero sí, sí, O para hacer ritos satánicos y me todo eso, imagino cosas ¿no? O sea, lo raras. que ustedes vieron había sangre, ¿no? Sí, eso fue lo que más nos impactó, ni siquiera Ya. por ruidos ni nada, porque sí en las paredes se veía todavía algunos salpicaduras y sangres. Fue una historia muy Sí, 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 conocida sí. porque Pues ya ves eran que asesinó creo que a sus tres hijos, ¿no? tres niños, sí. Ajá. Y la diagnosticaron con esquizofrenia, si mal no recuerdo. Pero bueno, en el caso de lo de la Ouija, yo nunca la he jugado. Fíjate que no es que le tenga miedo ni nada, sino que nunca he tenido la oportunidad, ¿no? Pero sí, como lo mencionaste al principio, ha sido o ha evolucionado, ¿no? Porque la Ouija como tal empezó en finales del siglo, no, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y era un medio para comunicarse con espíritus, pero era un juego de la alta sociedad, o sea, de las clases altas. Y posteriormente con el paso del tiempo, pues ya ves que se fue, por así decirlo, denigrando a ser un entretenimiento para jóvenes, ¿no? Como en tu caso, que la jugabas cuando estaba en la universidad. Fíjate que no, yo nunca la jugué, y no por miedo, sino porque nunca tuve la oportunidad. Y ya ahorita, pues yo creo que si lo hago, pues sí sería más como en tu caso, ¿no? Como de broma. Pero bueno, sí sé de mucha gente que le ha servido para comunicarse pues con familiares muertos, como para darles un final a historias tal vez inconclusas o incluso como dices, ¿no? Hay mucha gente que la usa como un medio de comunicación para contactar con seres poderosos y todo eso, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, no hay que perder de vista que pues al final de cuentas fue inventada con un fin, ¿no? Y ya, pues, ya ha cambiado un poquito la historia. Pero bueno, a ver, continuemos tu segunda historia, por favor. Ok, pasamos a la segunda historia. Esta la conocemos como charla pendiente. Recuerdo que al poco tiempo que murió mi abuelo materno, una noche lo soñé. Estábamos platicando sentados en la sala de su casa. En cierto momento, cuando volteé a verlo, le pregunté, ¿por qué no te quedas conmigo? Y me contestó, no es posible, pero no te preocupes, ahora me encuentro bien en el lugar donde estoy y es un lugar muy hermoso. El sueño terminó y después de la despedida de aquella noche, nunca volví a soñar con él. Muy diferente a ese recuerdo, lo que sucedió con mi papá fue muy diferente. Desde que murió, se ha presentado en mis sueños en varias ocasiones. Sin embargo, en la mayoría de ellos, aunque sé que se trata de él, no puedo distinguir su rostro con claridad. Además, en casi todos los sueños terminamos discutiendo o peleando. Fue hace unos días, después de haber soñado con él la noche anterior, que regresaba caminando del trabajo a casa. Ya desde que me detuve al pie de la reja, noté que había algo raro. Mis dos cachorritas siempre me esperan pacientes en la ventana de la sala hasta que me ven llegar. Esa noche en particular no se asomaron ni siquiera cuando oyeron las llaves al momento de abrir. Sabía que en ese momento no debería de haber nadie en casa. Cuando abrí, la poca luz que entraba desde la calle dibujó la silueta de un hombre sentado en el sofá de la sala. Las dos perritas estaban recostadas en su regazo y solo levantaron sus caras y movieron la cola. Mi primera reacción fue de bastante miedo, pero rápidamente comencé a sentir una sensación de familiaridad ante aquel sujeto. Fue ahí cuando de repente escuché, hola hijo. Escuché esa voz inconfundible y un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Sabía que eso no podía pasar, así que me tomó por sorpresa, pero aún así la persona seguía sentada frente a mí. Apenas podía yo permanecer de pie y mientras me sentaba en el sillón que estaba frente a él, le dije, hola. Se movió y la luz iluminó completamente su rostro. Por fin, después de mucho tiempo, podía volver a ver esa cara que en mis sueños se me negaba.
Con algunas lágrimas en los ojos, esbocé una sonrisa y inmediatamente le pregunté, ¿qué haces aquí? Él me contestó, me parece que tú conoces mejor la respuesta. Me quedé callado mirándolo a los ojos hasta que le volví a decir, pues me da mucho gusto que estés aquí. Fui relajando mi postura en el sillón y una de las cachorras aprovechó para bajar del regazo de mi papá y subió al mío para que la acariciara. Platicamos sentados en la penumbra por un buen rato. Revivimos una gran cantidad de anécdotas y los recuerdos volvieron a nuestras mentes. Estaba disfrutando cada instante mientras escuchaba que hablaba. Aun y cuando me sentía completamente feliz en ese momento, mi cabeza no paraba de pensar, tratando de encontrar en lo más profundo el motivo real de esa charla. Repasé mentalmente, una a una, las líneas de la carta que me escribió papá antes de morir y que me entregara mi hermano aquella mañana que bajé del autobús. Algunas decían, estoy muy orgulloso de ti, desde que llegaste todos te quisimos mucho, solo me arrepiento de no haber compartido más contigo, algún día nos volveremos a ver y nos llenaremos de besos y abrazos. Traté también de pensar en cada uno de los sueños donde peleábamos con la necesidad de encontrar algo. Intenté recordar momentos en los que nos hubiéramos distanciado, pero nada, simplemente no me surgía nada. Fue de un momento a otro y sin darme cuenta que una pregunta apareció en mi mente y así sin más la dejé salir. Oye, pa, ¿tienes algún resentimiento hacia mí por no haber estado junto a ti en los últimos momentos? La verdad es que su enfermedad había sido muy cruel con él, y aunque mis motivos pudieran sonar cobardes o egoístas, siempre quise llevarme la mejor imagen de papá, aquella en la que su enfermedad aún no acababa con él. Mi papá se sentó en el sofá, se levantó más bien del sofá y se hincó delante de mí, me miró a los ojos y me dijo, ¿es eso lo que no te deja en paz? No tienes por qué reprocharte nada. Estuviste a mi lado a tu manera y no guardo ningún resentimiento contra ti. Hijo, me hiciste y me haces y me seguirás haciendo muy feliz. Eso que te quede claro. Mi cuerpo se hizo muy ligero y rompí en llanto, de tal manera que tuve que taparme el rostro con las manos, tratando de contener toda esa emoción que estaba experimentando. Cuando al final pude controlarme, me limpié las lágrimas y levanté el rostro. Mi papá se había ido, y frente a mí el par de cachorras me miraban atentamente con sus ojos levantados, extrañadas obviamente por verme en ese estado. Me quedé sentado un buen rato, ahí en la oscuridad, repasando cada instante de lo que me acababa de suceder. No sé qué habrá pasado en realidad, pero a partir de aquella noche no he vuelto a soñar con el viejo. Y puede ser, quiero pensar que como sucedió con mi abuelo, no sea necesario volver a soñar con él nunca más. Creo que al final hay muchos medios para terminar algo, ¿no? Siento que en esta historia tú pensabas que tu papá era el que había tenido algo inconcluso y creo que no. Al final tú eres el que tenías que darle fin para que tu padre pudiera continuar. O a lo mejor él vino a ayudarte a darle ese fin, ¿no? Como mencionas, tu abuelo ya no hubo necesidad de darle ese fin porque se fue todo, ¿no? Y en caso de tu papá creo que fue muy distinto. Creo que al final hay mucho de esperanzador cuando tenemos experiencias por el estilo, ¿no? Porque en lo personal creo que si algo me da cierto temor o miedo es no tanto qué hay más allá después de esta vida, sino enterarte que a lo mejor no hay nada, ¿no? Entonces el hecho de que historias como la tuya o como la de la demás gente que nos esté compartiendo nos demos cuenta que sí, hay algo más allá, creo que hay cierta esperanza, ¿no? Porque no solo es esta vida la que tenemos, ¿no? Sino continúa. Pero bueno, qué bueno que, que haya que te haya pasado, ¿no? Para que al final de cuentas le hayas dado vuelta a la hoja y como dije, ¿no? Ojalá pues mucha gente tenga historias como la tuya que nos comparta, ¿no? Para poderlas, platicar aquí en este espacio y juntos tal vez darnos cuenta de qué tan reales pueden ser o cuál es la ficción al respecto, ¿no? Pero bueno, no sé qué pienses. Sí, es un sentimiento un poco extraño. Eh, Creo que al fin y al cabo, como les dije al principio, la muerte es un tema que, queramos o no, siempre la tenemos presente o está en nuestra mente.
y de una u otra manera, como no conocemos exactamente cómo será o qué va a pasar, de alguna u otra forma buscamos darle algún sentido o alguna respuesta para, de cierta manera, tranquilizarnos o no estar pensando tanto en eso que nos tiene muy inquietos. Digo, al final, como cultura, el mexicano, la muerte la tenemos muy, muy presente, ¿no? Tan es así que año con año traemos de vuelta a todos nuestros muertos en los días santos, ¿no? Es algo creo que muy intrínseco a nuestra cultura. Y creo que nunca los dejamos ir del todo. Al final de cuentas, siempre los tenemos presentes, ¿no? Creo que de todos hemos de tener recuerdos en casa de nuestros abuelos con las fotografías de gente que no conocimos, ¿no? Pero al final de cuentas nos hablan como de ellos como si los hubiéramos conocido en persona, ¿no? Tu bisabuela, tu bisabuelo, ay, tu tío, gente que nunca conocimos en vida, ¿no? Pero que los sentimos cercanos por cómo lo recuerdan nuestros familiares, ¿no? Y es algo muy, 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 muy de los mexicanos en Muy sí. único, sí. Ujú. Porque, digo, comparando con otras culturas, pues, a pesar de que, como dices, ¿no? La muerte es algo que todos tenemos tan presente y que todos tenemos que vivir, pero hay muchas culturas que no, al contrario, ¿no? Como que se rehúsan a hablar de ella o incluso hasta los funerales son muy, muy diferentes, ¿no? Digo, no quiere decir que nosotros seamos fiesta ni nada, ¿no? Al final de cuentas es un proceso de duelo, todos lo vivimos, ¿no? Pero me he fijado que en otras culturas es algo muy frío, la muerte, ¿no? Algo así que como que hasta con pena lo ven. En cambio, el mexicano no. O sea, el mexicano, una vez que lo superamos, yo creo que se vuelve más una celebración de la vida y una excusa para mantenerlos en vivos, o por lo menos en recuerdos, ¿no? Y digo, al final de cuentas, es algo muy nuestro, tal vez. Sí, sí. Oigan, pues así como estuvimos aquí platicando, no se olviden de participar con nosotros, de interactuar en nuestras redes sociales. Recuerden que están ahí o las encuentran en los comentarios del episodio. Y sobre todo, anímense a compartir algunas de sus historias. Envíenlas al correo electrónico cazadores de historias del podcast Cazadores de Historias Podcast. @gmail.com. Gracias. Sí. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con este episodio. Los esperamos en el próximo y que la pasen muy bien. Nos vemos, Pablo. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.